Bueno, tenemos en este curso llamado Integración de la Gestión del Riesgo y el Ordenamiento Territorial Municipal, particularmente el caso de Manizales, Colombia, varios módulos, tenemos 5 módulos. Vamos a empezar con el módulo de generalidades de la gestión del riesgo y su integración en el ordenamiento territorial. Es importante entonces volver a tener en cuenta todos esos conceptos y planteamientos que se han venido desarrollando en los cursos previos. A este punto es muy importante que tengamos claro qué es el riesgo, cuál es la diferencia con el desastre, cómo es que el riesgo se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, y no solo por la presencia de los eventos de origen natural y antrópico y la combinación de los dos, sino porque hay unas condiciones de vulnerabilidad física, social, ambiental, económica, que también se han ido construyendo en el tiempo y que son muy importantes en nuestros países de América Latina y el en Colombia particularmente. Este marco conceptual del riesgo y de la gestión del riesgo es supremamente importante para entender esa relación que hay de la construcción del riesgo, el futuro riesgo que se puede crear, el riesgo que ya se ha consolidado. Pues se tienen que tener en cuenta las medidas que se adopten para evitar que se conforme o este riesgo o buscar su reducción. Así podemos ver en esta figura los procesos de prevención, reducción, preparación, respuesta y recuperación. Son procesos que están asociados a diferentes momentos o hitos, tanto de la creación del riesgo como de la ocurrencia del desastre. En cuanto a la gestión del riesgo y la gestión del desarrollo, tenemos que tener en cuenta también que en la legislación colombiana se ha reconocido esa relación con el desarrollo. En esta ley hace que se busque un nivel de interinstitucionalidad y de corresponsabilidad de todos los actores que tienen que ver con el desarrollo en el país. Por ejemplo, los ministerios y las secretarías de diferentes niveles territoriales que representan diferentes sectores. Tenemos también que es muy importante el Sistema Nacional Ambiental, las organizaciones comunitarias y no gubernamentales, la ciudadanía, entre otros. Todo esto porque precisamente todas las condiciones para el desarrollo pueden perderse en un momento de desastre, o la gestión del riesgo puede ser una estrategia muy importante para tener un desarrollo seguro y sostenible. También tenemos que tener en cuenta que en Colombia la incorporación de la gestión del riesgo comienza con una fuerza importante desde el año 1988. No sé si recordamos que en 1985 ocurrió un desastre muy importante en el país, que fue la erupción del volcán Nevado del Ruiz, causando un flujo de lodos que destruye la ciudad de Armero, con más de 25.000 personas que fallecen en este incidente, lo cual marca un momento muy importante para Colombia. Entonces, de ahí al 88, pues ya a través de todas las reflexiones, las críticas, todo lo que se hizo en ese momento, pues aparece la creación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres a través de una ley en el año 88 y luego un decreto reglamentario en el año 89, de la cual pues hacían parte los ministerios, los departamentos administrativos, el Departamento Nacional de Planeación, las entidades descentralizadas y todas las entidades territoriales, para que tuvieran en cuenta los planes de desarrollo el componente de la prevención de desastres, así se llamaba en ese momento. Luego, este concepto pues estuvo sesgado un tiempo hacia el desastre, que era lo que se conocía hacia el momento, las experiencias, lo que se quería evitar, y las responsabilidades institucionales también estaban enfocadas hacia el desastre, ¿no? Sobre la responsabilidad en la actuación durante el desastre. Posteriormente, en la Ley de Ordenamiento Territorial de 1997 se introduce
el término de riesgo, algunas consideraciones que iremos viendo poco a poco en estas presentaciones. Y en el año 98 se tiene el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, donde se empieza a hacer un direccionamiento mucho más concreto de las actividades que hay que realizar. Se promociona la descentralización de las responsabilidades de gestión del riesgo. Sin embargo, en el año 2012, hace solo 4 años, se aprueba la Ley 1523, que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por la cual pues ya se crea un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual podemos ver en esta diapositiva, y el enfoque ya cambia completamente hacia el riesgo. Todos los procesos que generan la construcción del riesgo, los instrumentos de planificación que son necesarios para reducir el riesgo, la información pública mucho más importante, con mucho más énfasis, también la participación de la sociedad y asimismo las responsabilidades de las autoridades ya ahora son hacia el dejar que se conforme el riesgo, a que tengamos condiciones de riesgo en el país. Dentro de esos avances que venimos viendo de la gestión del riesgo en Colombia está también el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, que fue adoptado en el año 2006, en enero del año 2006, y que pues se ha venido trabajando desde los años anteriores con el fin de desarrollar unos programas concretos para poder avanzar en el tema de la gestión del riesgo. Dentro de sus objetivos está entonces mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional, reducir la construcción de nuevas condiciones del riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible, reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres, garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres, y fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial de género y diversidad cultural. Esta es pues la carta de navegación que se tiene actualmente en Colombia para trabajar en el tema de gestión del riesgo. Los avances se han venido dando poco a poco en Colombia en estos niveles. Es muy interesante ver cosas que se han mencionado en los cursos pasados sobre la gestión correctiva y prospectiva del riesgo, por ejemplo. Porque en el caso de Colombia, que es ya un ejemplo específico, vemos que dentro de esa ley que les acabo de comentar, la 1523, ya están definidas las intervenciones, como el tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional de las características de un fenómeno para reducir la amenaza, o modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto para reducir su vulnerabilidad. Y esas intervenciones entonces en la ley ya se dividen en correctivas y prospectivas. Las correctivas se consideran como procesos cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en una sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza cuando sea posible y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Por otro lado están entonces las intervenciones prospectivas, que son esos procesos que tienen por objetivo garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo. Y aquí estamos hablando de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos a posibles eventos peligrosos. El objetivo entonces es realizar una planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de prefectabilidad y diseño, el control y seguimiento, que son todos esos mecanismos de las intervenciones prospectivas. Aquí en esta diapositiva es muy interesante ver todos los ejemplos que se pueden encontrar sobre este tipo de intervenciones y cómo los tenemos divididos no solo en prospectiva y correctiva, sino en reducción de la amenaza y reducción de la vulnerabilidad. Por ejemplo, si pensamos en el ordenamiento territorial, estaríamos ubicados en intervenciones
en una intervención prospectiva. Y si nos vamos a ver, digamos, los ejemplos que tenemos aquí, estaríamos viendo que la reglamentación de usos del suelo, la definición de zonas de expansión urbana, la definición de suelos de protección, la conservación de áreas protegidas por amenaza y riesgo, todas estas están ubicadas en la reducción de la amenaza. De la misma forma que se han identificado las acciones para la intervención del riesgo en Colombia, debe tenerse en cuenta los procesos que conceptualmente hacen parte de la gestión del riesgo, como vemos en esta diapositiva y en la siguiente. Estos procesos de la gestión del riesgo son la base de los objetivos específicos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Colombia y además del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, lo cuales son, y vamos a ir comparando con lo que vamos viendo en la diapositiva. El primero, desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo mediante acciones como identificar escenarios de riesgo y priorizar estudios de mayor detalle, identificar los factores de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y la comunicación del riesgo en entidades públicas y privadas y, muy importante, a la población. Entonces vemos que este primer objetivo del Plan Nacional está relacionado con el primer proceso de gestión del riesgo que encontramos aquí, que es generar conocimiento sobre el riesgo de desastres en sus diferentes ámbitos. El segundo objetivo del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Colombia es desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones como intervención prospectiva, mediante acciones de prevención, intervención correctiva, mediante acciones de mitigación, protección financiera, mediante instrumentos de retención y transferencia del riesgo. Aquí vemos entonces que está relacionado con el proceso 2 y 3, tanto en la parte prospectiva, prevenir el riesgo futuro, con la correctiva, reducir el riesgo existente. En el objetivo 3 tenemos desarrollar y mantener el proceso de manejo de desastres mediante acciones como preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, entrenamiento, también con la preparación para la recuperación y la rehabilitación y reconstrucción de las condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y mejorando condiciones de vida. Esto entonces se relaciona con los procesos 4, 5 y 6 que estamos viendo acá, lo relacionado con la respuesta, la rehabilitación, la recuperación y la reconstrucción. Aquí podemos ver entonces algunos ejemplos de instrumentos, programas, proyectos, acciones que se pueden implementar para cada uno de estos procesos de la gestión del riesgo. Como se ha discutido en los cursos anteriores, el ordenamiento territorial tiene diferentes enfoques y uno de ellos es el que presentamos aquí en esta diapositiva, que es el del PREDECAN y que está descrito en el documento guía y que se considera como un proceso político-técnico a través del cual se organiza el uso y ocupación del territorio en función de sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales, político-institucionales, sus potencialidades y limitaciones a efectos de generar procesos de desarrollo sostenible. Eso es como lo ideal. En Colombia, con la Ley 388 de 1997, que trata el tema de desarrollo territorial, se incluye entonces que el ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución
y en ejercicio de las leyes en orden de disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. Entonces, aquí vemos una similitud con este enfoque que traemos del Predecan y la relación, pues ahí lo vemos en la ley colombiana. Lo ideal es que los procesos de planificación territorial tuvieran en cuenta la definición colectiva del escenario de futuro, donde se optimice la organización de los asentamientos humanos, la infraestructura y las actividades económicas, se promueva el uso adecuado de los recursos naturales y de las áreas de fragilidad ecológica, se orienten las intervenciones públicas y privadas a través de la formulación e implementación de políticas de uso y de ocupación del territorio y se contribuya a la reducción de la vulnerabilidad de las personas, bienes e infraestructura. Entonces aquí podemos ver cómo son los ideales que se deben tener en cuenta en los procesos de planificación territorial y que un poco de eso tiene esta ley colombiana de la que empezamos a hablar. Asimismo, pues idealmente deben seguirse unos principios para promover el desarrollo sostenible en el ordenamiento territorial. Tal vez eso ya se mencionó en un curso anterior, pero vamos a reforzarlo, con la idea de pues que la sostenibilidad en el uso y ocupación ordenada del territorio se dé en armonía con las condiciones del ambiente y con una seguridad física. Tenemos entonces otros ejemplos, la integralidad del territorio, la complementariedad en todos los niveles territoriales, la gobernabilidad orientada a armonizar políticas, planes, programas, procesos, instrumentos, la subsidiariedad como un proceso descentralizado, la equidad y el respeto de la diversidad cultural en los conocimientos y prácticas colectivas. En Colombia, el ordenamiento territorial se lleva a cabo a través de un instrumento municipal llamado el Plan de Ordenamiento Territorial. La ley lo define entonces como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Dependiendo del tamaño del municipio, el plan puede ser un esquema de ordenamiento para menos de 30.000 habitantes, un plan básico para municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes y el plan de ordenamiento para municipios de más de 100.000 habitantes. La sigla pues con la que se conocen son los POTs y tienen tres componentes. El componente general, el cual está constituido por los objetivos y contenidos estructurales a largo plazo. El componente urbano, que consta de políticas, acciones, programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano. Y un componente rural, que debe tener las políticas, acciones, programas y normas para orientar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo. Es pues importante mencionar que la gestión del riesgo de desastres está incorporada en todos estos componentes. Bueno, en la elaboración y adopción de los POTs, los municipios y distritos también deben tener en cuenta las determinantes. Estas constituyen unas normas de superior jerarquía en sus propios ámbitos de competencia de acuerdo con la Constitución y las leyes. Incluyen, por ejemplo, la primera, las leyes relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente,
los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. Entonces aquí tenemos como ejemplos las directrices y normas y también los reglamentos de las entidades del Sistema Nacional Ambiental de Colombia en todos los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993, que es la Ley del Medio Ambiente, y el Código de Recursos Naturales, que fue anterior a esta ley, y que derivan en las limitaciones del Estatuto de Zonificación del Uso Adecuado del Territorio y las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales. Otra de las disposiciones ambientales para considerar son las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en las zonas marinas y costeras. Las disposiciones que se producen en las corporaciones autónomas regionales, que son las autoridades ambientales a nivel regional o departamental, y hay otro tipo de autoridades ambientales en otras jurisdicciones que producen otras disposiciones, y estas pueden ser en temas de reserva, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional. También hay otras normas y directrices que se tienen por estas autoridades ambientales en el manejo de cuencas hidrográficas y en temas de conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica. Bueno, hay otro tipo de disposiciones ambientales que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las áreas de reservas forestales nacionales. También están las directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. Otro tipo de determinantes que encontramos en el ordenamiento territorial de Colombia están las políticas, directrices, regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la nación. También tenemos el señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamiento para las áreas de influencia de esta infraestructura. Otras directrices son los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, o sea, cuando se reúnen varias ciudades sobre una misma área y se administra todo integralmente para grandes zonas urbanas, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín. Bueno, finalmente, para tocar el tema de la relación entre la gestión ambiental y la gestión del riesgo, que ya también se ha mencionado en un curso anterior, es importante tener una evidencia de esto, del análisis de los instrumentos, políticas, acciones que desde la gestión ambiental son de interés para la gestión del riesgo. Aquí tenemos pues algunos de esos ejemplos que se hizo en un trabajo de consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo, empezando pues por el tema de planificación del territorio, principalmente el tema de áreas protegidas o de régimen especial, áreas vulnerables, territorios indígenas, es muy importante para el tema de riesgo, está muy relacionado, así como los estudios en estos temas de diagnóstico para los diseños de sus planes de manejo, la administración de estas áreas que acabamos de mencionar, la vigilancia y control de las mismas. Todo esto es muy importante.
Otro tema en el análisis de impacto es el análisis de impactos e instructivos ambientales, donde por ejemplo los estudios de impacto ambiental ya incluyen un tema de gestión del riesgo. Entonces se espera que haya una articulación, que estén relacionados con los otros estudios más detallados de riesgo y que en los planes de manejo ambiental se incluyan las medidas de mitigación y de reducción del riesgo. También se tienen guías e instructivos de gestión ambiental donde se menciona la gestión del riesgo. Estos son otros puntos de encuentro. En temas sectoriales, la seguridad de la infraestructura de servicios tiene que ver totalmente con la gestión del riesgo. También los programas de control de riesgo biológico, los planes de gestión de residuos sólidos, de manejo y disposición de materiales peligrosos, el manejo y protección de cauces, los programas de reforestación, de reducción y adaptación al cambio climático, entre otros. Entonces, siempre tener como en la visión, sí, en esa relación que existe entre la gestión ambiental y la gestión del riesgo.